tenemos que hablar de hoy puntualmente. La verdad que muy contentos porque recibimos una lluvia generalizada en toda la provincia, te diría de 30 a 40 milímetros acumulados de ayer y hoy. Venimos de un invierno bastante bravo, bastante frío y con poco campo, las vacas muy sufridas. Y bueno, yo creo que esto es un incentivo para que ahora se venga el pasto, haya pasto para recriar todo lo que es ternero y novillito. Lo que sí, las vacas y los vientres muy sufridos, habrá que hacer los tactos de anestro correspondientes y recurrir a herramientas como el destete precoz para poder penear a las vacas. ¿En qué momento se hace el destete en la zona, Fernando? Y mirá, yo como productor también, que nosotros estamos con campos en la zona de Goya, de Saladas, ya empezamos a hacer los primeros tactos de anestro de lo que es la aparición temprana de julio a agosto, con 60 días. Lo que se realiza es un tacto preservicio y todo lo que está en anestro profundo, o sea que no está ciclando, se le saca el ternero a la madre para permitirle desarrollarse y se le da unos días para tener servicio natural con toros y bueno, estamos recurriendo a esa tecnología que la verdad que es muy buena y permite mantener los índices de preñez. ¿Ustedes creen que este año por la sequía la preñez, el destete es menor y la preñez puede llegar a fallar? Sí, puede bajar un poco porcentualmente y también lo que va pasando en estos años de sequía prolongados que venimos teniendo ya hace un par de años que se van corriendo las pariciones. Lo que era julio pasa para agosto, agosto para septiembre y así sucesivamente. Y se está notando una falta en la oferta. Nosotros veníamos de un remate en agosto en Santiago del Estero con 3.500 cabezas y bueno, ahora el último mes, la semana pasada, hace una semana, tuvimos el último remate con 1.300 cabezas de invernada. Seguimos hablando del impacto del clima y también de la macroeconomía en la actividad ganadera, en este caso con el especialista Fernando Gil. En este nuevo contexto económico y de producción que tenemos, como nosotros venimos diciendo desde principio de año, hoy por hoy juega mucho la eficiencia. O sea, ya la suba de precios, los temas financieros dejaron de tapar las ineficiencias. Entonces, si no tenemos buenas tasas de preñez, buenas tasas de engorde, los negocios, los sistemas de producción se ven comprometidos. Y ahí, digamos, si ya nos venimos más al corto y mediano plazo, es la recría la que empieza a verse más jugada con menores ganancias de peso y ahí sí podemos ver comprometida, digamos, la recría de hoy es lo que va a ir a faena en el verano y otoño del 2025. Pero bueno, todavía, digamos, estamos en los procesos, hay que ver cómo se termina dando. Por el momento, en el corto plazo, como venimos hablando, la oferta de ganado gordo está asegurada. Hay mucho animal en engorde todavía y recién comienza a ver, tanto en los feedlots, un mayor egreso que ingreso, ¿no? Por lo tanto, en lo que es corto plazo, todavía está asegurado esta oferta. Creemos que para fin de año, digamos, es donde puede empezar a verse ya una disminución más importante de la oferta y una recuperación en los precios, digamos, a ver, que recupere todo lo que viene perdiendo en estos 4 o 5 meses. No vemos una caída tan importante de la oferta y en todo el contexto en el cual estamos trabajando como para ver subas abruptas de precio como hemos visto otras veces. Digamos, eso lo descartamos. Tengamos en cuenta que si tomamos de un año acá, la ganadería, el gordo, perdió alrededor del 40%. Entonces, hoy hablar de esas subas parece difícil. Un poco menos, sí, podemos hablar de, no sé, 25, 30%. Bueno, sería recuperar lo perdido cuando vemos una película un poco más larga. Hablamos del mercado de granos, les contamos cómo cerraron las principales actividades hoy. Empezamos por el mercado de Chicago en Estados Unidos. El trigo hoy operó en alza, diciembre de 2024, $220, una ganancia de $2,20. El maíz sin cambios.
para la operatoria diciembre 2024. El ajuste fue de $166 y una relación prácticamente sin cambios de apenas 20 centavos positivo. La soja noviembre 2024, $374 hoy y cerró en alza, casi una ganancia de $2. Vemos ahora el mercado disponible local, valores en dólares por tonelada, operatoria para el puerto de Rosario. El trigo sin cambios, $227. El maíz en baja, $185. La soja con saldo positivo para la operatoria de la oleaginosa, $316. El girasol en Quequén y Bahía Blanca se negoció a $350 la tonelada. Vemos ahora el mercado disponible local, valores en pesos por tonelada. Comenzamos con la operatoria del trigo. Hoy el cereal cerró en baja en Rosario y en Bahía Blanca. En Rosario 210.857 pesos la tonelada y 200.000 pesos por tonelada en Bahía Blanca. El maíz en alza, en Rosario 182.627 pesos, en Quequén 180.000, 210 pesos por tonelada y en Bahía 189.325. Cerramos con la información de la soja, que en Rosario se negoció en baja, 305.549 pesos. Y por último, el 10 de octubre, después de la misa de la novena de Nuestra Señora del Pilar, en el Salón San Antonio, en Curuzú, Cuatiá, junto con el grupo San José, entre chamamé y algunas reflexiones, voy a presentar mi segundo libro, La Cruz Gil. El gaucho Antonio Gil desde la historia y la cultura de un pueblo religioso, para conocer y profundizar esta honda expresión de fe de nuestro pueblo religioso. Nos vemos, nos encontramos. Que Dios lo bendiga. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Curuzú, Cuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Estas son las películas en cartelera del cine de la Rural. Intensamente 2, 18 horas, en 3D. Y a las 20 horas, Romper el Círculo. Quien más te ama es quien más daño te hace. Y para los amantes del terror, llega 22:30, El Cuervo. El cine de la Rural, creador de momentos de película. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos.
producción ovina y el resultado que se empieza a ver ahora, recién en la primavera, de lo que fueron las fuertes nevadas durante el invierno, que tuvo un impacto muy importante, tanto productivo como económico. Hablamos al respecto con Osvaldo Luján, es el presidente de la Federación de Rurales del Chubut y da detalles de este resumen de lo que está ocurriendo con el balance de la actividad ovina tras las nevadas. Acá realmente tuvimos un invierno muy complicado, como te acordarás, en la zona sur de la provincia tuvimos nevadas con importante cantidad de nieve caída, más de 60-80 centímetros, con voladeros de más de 1 metro, con campos cerrados por más de 30-45 días. Realmente la zona sur de la provincia, había los 3 departamentos, tanto de Escalante como Sarmiento y Senguer, fueron muy perjudicados. Y realmente, bueno, ahora se están viendo, en aquel momento hacíamos estimaciones de las pérdidas, hoy ya estamos viendo la realidad que se está dando porque se están haciendo las esquilas preparto y se están juntando los animales y realmente ahí estamos viendo las pérdidas que realmente se ocasionaron, ¿no? O sea, hay casos donde van desde un 10% hasta un 25% en algunos casos de pérdida de animales, lo que es la zona sur, porque la zona sur de la provincia es una de las más pobladas, que tiene casi un tercio del total de la provincia, casi 1 millón de animales. Así que realmente la situación no ha sido buena para el invierno. Además, lo que sí también se está notando es que por la situación corporal de los animales, las esquilas se están dando en algunos casos hasta un 10% menos de lana. O sea que ya tenemos la afectación no solamente de la pérdida de animales, sino también menor cantidad de kilos de lana, y esto también va a traer aparejado desde ya una menor, digamos, tasa de nacimientos de cordero y por lo tanto de señaladas, ¿no? Osvaldo Luján, en otra parte de la entrevista con Canal Rural, también habló del mercado ovino y de cómo está el precio de la lana. En primer lugar, tenemos problemas, esto es cosa de los últimos días o del último tiempo, donde la guerra en Europa, básicamente, países árabes, Israel, bueno, todo lo que conocemos todos, ha ido provocando un deterioro del mercado a nivel internacional. Hoy, en muchos casos, hasta están diciendo no compramos lana. Realmente es complicado el tema. Los precios se mantienen, en algunos casos han bajado, pero se mantienen en niveles, por lo menos promedios históricos, no tan bajos como hubo en algún momento, porque hoy tenemos que hablar de una lana promedio fina en Patagonia entre 4 y 5 dólares aproximadamente. Lo que sería un buen precio si tenemos 2 cosas en cuenta. Primero, tener un dólar real y no un dólar oficial, el cual nos ha venido marcando ese diferencial de cambio cuando hacemos cuenta de nuestra situación en los últimos 4 años, por qué perdimos tanto capital de trabajo, y nos damos cuenta de que el hecho del diferencial de cambio nos ha sacado más de una zafra entera cuando haces el cálculo económico y realmente decís, acá es donde tengo la pérdida, que realmente hoy no tengo un capital de trabajo para el mantenimiento de los establecimientos. O sea, realmente, por eso quiero juntar las 2 cosas. O sea, uno es el precio, que es aceptable a niveles internacionales, en la medida que este precio sea convertido en pesos como corresponde a un dólar, digamos, no que acompañe la inflación. No estamos hablando de un dólar blue, porque no acompañó la inflación en este tema. Así que, y por otro lado, la problemática hoy del mercado internacional, que realmente estaría la venta o las compras de lanas no estarían en muy buen nivel. Seguimos hablando del mercado ovino y ahora consultamos al asesor Marcos Williams, quien también habló de la actualidad del sector, teniendo en cuenta lo que dejó la nevada del invierno. La situación del sector ovino es una situación más bien compleja, digamos, ¿no? Si bien ha habido algunas mejoras en cuanto al tipo de cambio, el sinceramiento del tipo de cambio, también ha habido algunas cuestiones que tienen que ver con la suba
muy significativa de los costos. Principalmente en la Patagonia pega fuerte el tema de los combustibles en general, el gas y el combustible en general, por las distancias y el consumo que eso significa. Y bueno, materiales, inversiones, alambrado, todo ese combo, digamos, salarios, y la presión impositiva hace que la verdad que la situación sea compleja. Los mercados, si bien no están, digamos, en una situación como hemos conocido, mucho más grave, están los mercados internacionales, hay que remarlos, digamos, ¿no? Entonces eso les pasa a la industria, y la industria naturalmente los negocia con el productor, el cual, como es la punta de la cadena, pasa siempre, se complejiza, se agrava con lo que ha pasado en el último invierno con la nevada, y empiezan a aparecer, ahora que estamos en plenas esquilas, en algunos lugares empiezan a aparecer los resultados de eso, ¿no? Y además me imagino que el resultado de eso, además de menos animales en algunos casos, también tiene que ver con el estado corporal, ¿no? Con la menor producción de lana, menores pariciones posiblemente. Tenés una cuestión de la mortandad de Hacienda, y tenés una cuestión de, no tenemos todavía, pero lo vamos mirando, la calidad en la lana, y además lo que más nos preocupan son las pariciones, ¿no? En otra parte de la entrevista, Marcos Williams también se refirió a este proyecto de ley de régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial que se trató ya en la Cámara de Agricultura de la Cámara de Diputados, valga la redundancia, y que ahora va a pasar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, bueno, con el objetivo de que llegue al recinto para que se pueda tratar. Recordemos, este es el equivalente a los beneficios que hoy tiene el RIGI, donde el sector agropecuario quedó fuera de todo beneficio. Escuchamos la segunda parte de esta nota. Que es un proyecto más abarcativo porque abarca fundamentalmente, además del tema de la agroindustria, abarca la producción primaria ya de lleno, digamos, ¿no? Con una serie, básicamente tiene cuatro componentes. Un componente que tiene que ver con la amortización acelerada, para todas aquellas inversiones que tienen que ver con lo agroindustrial, con la producción primaria, y también con la industria, con algunas actividades agroindustriales, casi todas, las más importantes. Tiene un tema interesante de la evaluación de la hacienda, cómo hacer, porque si no quedas enganchado de un año para el otro y con la evaluación, y finalmente estás pagando impuesto a las ganancias por una ganancia que no tenés, bueno, unas cuestiones técnicas medio aburridas, pero que pegan fundamentalmente. Después tiene una serie de beneficios de cómo reconocer el saldo técnico de IVA. Viste que siempre cuando haces inversiones te quedan, por la diferencia entre el 10,5 y el 21, quedas ahí enganchado con un montón de saldo técnico que cuando querés realizarlo, tarde, mal y nunca. Esto ya es viejo, son todos temas, viste, ya de hace rato. Y después, por último, un tema que tiene que ver con, sí, un incentivo de un crédito fiscal para aquellas inversiones que se hacen y gastos que se hacen, que van respecto a la compra de fertilizantes, de insumos en general, de prácticas sanitarias, de planes sanitarios, bienestar animal, bueno, una serie de prácticas agronómicas, certificaciones, ahora que estamos con el tema de los bonos de carbono, todas esas certificaciones y demás. Todo esto, la aplicación de todo esto te permitiría acceder a un descuento importante, lo digo en fácil, ¿no? El impuesto a las ganancias, y esto aparentemente, el combo de incentivaría las inversiones. La solución del campo claramente no pasa por ahí, pero bueno, es una ayuda.
Repasamos ahora los mercados financieros, les contamos cómo cerraron las principales monedas. Comenzamos con el tipo de cambio básico. El euro hoy operó en alza, para la compra 1.059, para la venta 1.119 pesos. El real en baja, 180,50 comprador, 190 pesos con 50 centavos vendedor. Dólar Banco Nación en alza, 955 pesos con 50 para la compra, 995,50 para la venta. El dólar divisa Banco Nación, que se utiliza para el comercio exterior, también hoy cerró la jornada positiva, 973 pesos tipo comprador, tipo vendedor 976 pesos. Vemos el tipo de cambio alternativo, vuelven a retroceder los dólares financieros en la plaza oficial. El dólar MEP Bolsa hoy cerró la jornada de miércoles a 1.145 pesos con 57 centavos. El contado con liqui 1.191,42. El dólar blue se mantuvo estable. En el mercado informal hoy cerró a 1.175 pesos. El dólar exportador MAT Barrofex también sin cambios, 1.017,79 centavos. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Vuelve a caer de tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Yo no puedo. Interrumpimos la apertura porque lo tenemos ya en el teléfono al doctor Omar La Rosa, rector de la Universidad Nacional del Nordeste. Doctor La Rosa, ¿usted nos escucha? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, para mí en lo particular no tiene mucho de buenos, ¿no? Después de lo que pasó ayer en el Congreso, para mí es un día triste, después de lo que ocurrió con la ratificación del veto del presidente Javier Milei respecto al financiamiento de las universidades. ¿Cuál es el primer análisis que hace usted, rector? Bueno, en principio desde ayer es un día triste para el sistema universitario y en particular para la Universidad Nacional del Nordeste, puesto que durante todo este tiempo nuestros argumentos, nuestras aclaraciones, nuestra exposición pública ha sido para exponer la claridad, la transparencia con que nos movemos, cuál es el rol de la universidad, qué representa, la marcha que nos han acompañado, la legitimidad que nos ha dado un mandato la sociedad, y nos encontramos con este voto en contra o en esta falta de acompañamiento de nuestros diputados que en definitiva por argumentos de Buenos Aires francamente dañan los intereses. A ver, y en esto quiero ser muy claro porque la universidad como institución se recompondrá,
se va a redireccionar, va a tener una estrategia para poder acomodarse, pero lo que es más triste es que le han dado la espalda a los jóvenes. Y ahí es un punto trascendental en esto. Creo que no han sido claras las lecturas que han tenido, por lo menos en los intereses regionales y federales. La Corriente ha sido parte de una historia del federalismo. Toda la historia argentina, Corriente tiene un protagonismo. Y verdaderamente este momento era una oportunidad para poder reafirmar. Nosotros veníamos administrando con mucha prolijidad el diálogo con las referencias, con los gobernadores. Y no solamente la actitud discursiva ha tenido el gobernador Valdés, sino que en los hechos nos han apoyado con obras, con financiamiento que han generado círculos virtuosos en las políticas públicas de la universidad con el gobierno provincial. Se han hecho, inclusive me consta, la posibilidad de que se hayan gestionado para que nos acompañen y ha aparecido esta situación que se convirtió de lo que podía ser en un triunfo épico, porque nos faltaron 2 votos, ¿verdad? A una derrota tristísima, donde hoy estamos conviviendo con esta emoción. La tristeza es una emoción que en algunos casos nos hace ver la realidad. Si ustedes ven intensamente, la tristeza le hace ver la realidad, ¿verdad? Y si te lo tomamos positivamente, a partir de acá tenemos que hacernos mucho más fuertes, mucho más eficientes, reconfigurar nuestra estrategia y salir para adelante. En este momento estamos hablando con Omar La Rosa, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste. En este momento, ¿cuál es, porque hay un paro, recordemos, cuál es la actividad? En Corrientes no hay facultad tomada, ¿no? Por estudiantes y eso, digo. No tenemos en Corrientes, en el Nordeste, una manifestación radicalizada como lo tienen en otras universidades. Eso también es una estrategia que lo venimos administrando, donde decimos que no tenemos que dar argumentos, no le demos argumentos al gobierno para que nos genere la excusa otra vez de vuelta del por qué no queremos trabajar y todos esos otros argumentos. La universidad va a administrar las ausencias, va a ser respetuoso de los reclamos, vamos a replanificar las cuestiones académicas, vamos a reconfigurar nuestras miradas técnicas que tienen que ver, porque seguramente todo el esfuerzo va a estar en el nuevo presupuesto 2025 y a ver de quienes quieran acompañarnos y los que no quieran seguramente generar un compromiso con esta nueva faceta de lucha, lo podamos hacer. Mucho se habló en las últimas horas y yo he tenido conversaciones y discusiones con personas que me han dicho, che, pero ¿por qué no quieren rendir las cuentas a la universidad? ¿Por qué no quieren presentar facturas? Parece que entró bastante uno de los temas del debate que hubo el otro día con Álvarez, el secretario de Política Universitaria, con el vicerrector de la UBA. ¿Cómo es el tema, rector? Yo sé que lo han explicado miles de veces, pero ¿cómo es el tema de la auditoría, de la rendición de cuentas, del manejo, digamos, de las cajas de las universidades? Las universidades son las instituciones más controladas del Estado. Y les puedo asegurar que en la simetría del sistema universitario puedo dar fe de lo que nos movemos nosotros en la universidad. En este momento estamos en la auditoría con la Auditoría General de la Nación. Nosotros cuando asumimos hemos ido a la procuración justamente porque el fallo Stanini de lo que dicen es justamente porque no nos querían autorizar nuestro auditor en la SIGEN. Tuvimos que hacer la amenaza judicial para que nos nombre nuestro auditor. Nosotros tomamos la mano de la SIGEN, nosotros estamos al día con las rendiciones en el CITRAREC, que lo decía el secretario de CPU. Desde que asumimos nosotros hicimos las rendiciones de cuenta del año del 2015 hasta ahora. Por lo tanto, nosotros con orgullo podemos empezar a generar o aclarar todos los argumentos. Usted entra en la página, está nuestro plan estratégico, están los 17 puntos que dicen de lo que es... Más actitud, más energía, más... La temporada se enciende.
Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, es exactamente una chica como tú, definitivamente una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo. Hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Feliz jueves. Jueves para todos. Hoy es jueves, ¿no? José Estilo, yo. Hay veces que o me retraso o me adelanto en la semana. Jueves 10, el día tan esperado acá por nuestro amigo. Ahora no me acuerdo el nombre. Por nuestro amigo el padre Ariel Jiménez, que hace su presentación del libro. Me mandó hoy temprano, 7:30 de la mañana, me manda un flyer, me manda la invitación, me manda un montón de cosas. Y le digo, amigazo, hace una semana veníamos pasando que vas a estar este jueves 10 haciendo la presentación de tu libro. Obviamente después del rezo de... Hoy es el 8º día de la novena de la Virgen del Pilar. Primero se hace el rezo del rosario, después viene la misa y después de la misa pienso yo que se van a organizar todo, van a ir al salón parroquial y va a hacer la presentación del libro el padre Ariel Jiménez, que usted tenía el audio ahí, José. El 10 de octubre, después de la misa de la novena de Nuestra Señora del Pilar, en el Salón San Antonio, en Curuzú, Cuatiá, junto con el grupo San José, entre chamamé y algunas reflexiones, voy a presentar mi segundo libro, La Cruz Gil. El gaucho Antonio Gil desde la historia y la cultura de un pueblo religioso, para conocer y profundizar esta honda expresión de fe de nuestro pueblo religioso. Nos vemos, nos encontramos. Que Dios lo bendiga. Ahí estaba haciendo extensiva la invitación el padre Ariel, que ya debe estar en la ciudad, pienso yo que ya debe estar en la ciudad. No, me olvidé de decirle si andaba por cerca que venga hasta la radio, que se apersone a la radio, ¿no? Pero me imagino que debe andar ultimando detalles, o bien todavía no habrá salido de Goya, ¿eh? Tengamos en cuenta que Goya está acá nomás, 200 kilómetros. No digo que el padre Ariel maneje fuerte, pero seguramente después de sus actividades en la mañana ya va a venir. Acá, si nos está escuchando Ariel, acá hay un montón de feligreses, dice que no se olvide los tuppers. Y que quiere de verdad las cosas que yo quiero, un muchacho como yo. Me extrañaron hoy porque hoy empecé una hora más tarde. En realidad justo cayó un amigo de la zona rural que andaba haciendo unos trámites en ANSES y estaba haciendo unos trámites para su casa, con unas publicaciones ahí. Bueno, nos demoramos un poquito y ustedes saben cómo soy yo, me pongo a charlar, estamos hablando de campo, de animales, de que es vecino de fulano de tal, que esto, que lo otro.
así con el amigo Franco, estuvimos charlando, ya nos hicimos buenos amigos, nos estuvimos riendo un poco, compartiendo unos mates y eso hizo que llegue más tarde, ¿no? Con la señora Libertad Lamar que hicimos esta película y vamos a recordar la canción que yo cantaba para ella en esta película. Sale mucho mejor cuando hacemos palmas, 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 hermano. ¡Oh! Ahí va. Hoy va a ser una mañana de música, no sé si música del recuerdo, ¿eh? Ese sol que brilla. Qué temazo, ¿eh? Todo eso se parece a mi mamá. Ese pájaro que canta, ese río que se va. Ese tema le dedica a mi madre, a mi señora madre. Ayer estuvimos compartiendo un ratito con ella, tomando unos mates. Mamá estaba acostada ya. Era las 6 de la tarde, bueno, estaba acostada, merendando en su cama. Rarísimo que no estaba con sus perros, porque siempre tiene 2 border y los border, uno de cada lado, parecen almohadones los perros de ella. ¡Ay, qué lindo, papá, qué lindo! Te voy a traer de locutora, mamá. Un saludo enorme para mi hermana también, Alejandra. Mi hermana es mayor que yo, pero no tanto, porque tenemos 2 años de diferencia por ahí. Ella nació antes. Y antes de ella nació otra hermana, pero esa ya no escucha radio, ella está trabajando a la mañana. Nosotros nomás somos los vagos. Acá me contestó el amigo Celso. Gracias, amigazo. Ahora voy a estar escuchando tu audio. El amigo Celso Cerrudo. Y también la amiga Elisa Villalba, que seguramente me estará escuchando. A ver con qué me sale hoy. Si ya no estoy jugando más al locutor o sí sé de locución, ¿no? Más o menos. Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche. No quiero ser ya más la abandonada. No quiero Las ser. Elisa de oro son esas, ¿no? ¿Cuántas lágrimas se derramado? Rafaela Carrasco. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije si no está... Hoy aproximando no al feriado, no sé por qué hacer feriado mañana, tranquilamente podría ser un día normal. Sí, pero algunos trabajamos, no podemos ir a pescar. No digas que quieres callado. Yo le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer? Bueno, en víspera del día feriado va a ser un fin de semana largo, porque mañana es feriado por el 12 de octubre. El día de la diversidad. Es ahora, ya no es más el día de la raza. El día de la diversidad, de no sé qué cosa. Y todo les cambian nomás. Para la gente que de mi época, 12 de octubre es día de la raza. En esta noche me siento contenta. En esta noche. Ha aparecido lo que yo esperaba. Aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos. Bueno, qué problemática el tema este del veto al presupuesto universitario, ¿no? Qué problemática. Valdés salió a decir que los diputados correntinos son unos traidores. Y me parece que se lo dijo a los mismos diputados de él, ¿no? En realidad, desde mi punto de vista, recién lo estábamos escuchando. Llegó justo que estábamos hablando del 12 de octubre, el Día de la Raza. Después de eso vienen todos los problemas, lo que es la esclavitud, los diferentes genocidios, porque ya todos se acuerdan de un genocidio, pero en realidad cuando las carabelas apoyan en la playa ya empezó el genocidio.
Hablando de esclavitud, ¿cómo estamos, amigo? ¿Cómo estamos, amigo? Yo los quiero un montón a ustedes. Le extrañan acá. ¿Cuántos saludos ya recaudó en la mañana? 4 saluditos. La enana bella le extraña. No está Huguito, dice no está Huguito. No. La enana bella es amiga de nuestro operador. No voy a decir quién es el operador, pero ella agarra y es del fan club ¿cómo es? Del Matador. Lo que no me dijo es si tiene tatuaje o no sé o no, Yo, el último de todos tus amores. Yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Acá me dicen que van a hacer un grupo de fader de fan club para mí. No, para el Matador ya tiene, ya. La presidenta creo que es la enana bella. Recíbela, mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón. Bueno, le digo a la persona que me está escribiendo que hoy particularmente no vamos a hablar de política. Vamos a dejarle descansar a los políticos. Se acerca el fin de semana. Atención. Y bueno, es que no le puedo ubicar. Se va para allá. Le decía que hoy le vamos a dejar descansar un poquito los miércoles va a ser día de políticos. Aunque hoy en día estamos pasando una cuestión que hace a la política, que es hace a la política, pero en realidad hace a la economía política también. Yo la verdad que por ahí, yo fui y soy recibido de la universidad pública, ¿no? Gracias a Dios tengo 3 títulos de la universidad pública y me falta un 4º título que tengo en la mitad de la carrera y por una cuestión de distancia tuve que dejar esa carrera y ahora me tengo que volver a regularizar, que es la carrera de ciencia exacta, no es ciencia exacta, es ciencia económica, porque estaba estudiando para ser contador público. Llegué hasta 2º año antes de venirme a Curuzú. Y bueno, ahí no iba a poder hacer el viaje de Curuzú a Resistencia cada vez que tenía clase, ¿no? Ya era casi imposible, es algo que, no sé. Bueno, en todo mi periodo de estudiante universitario, la facultad se manejó, la gente que es ajena, en realidad, porque están el personal docente y el personal no docente, y después está el personal directivo. Siempre hubo problema con el personal no docente, porque ellos eran arancelados, o sea, ellos cobraban. Pero la mayoría, y eso puedo dar fe, la mayoría de los profesores universitarios que yo tuve eran todos profesores que venían a dar clase ad honorem. ¿Qué quiere decir? Que venían a dar clase sin percibir un centavo. Inclusive teníamos profesores que venían del Chaco. Inclusive el hecho de usted ser profesor no le incrementa en el puntaje. No le incrementa que usted tenga un puntaje extra. O sea, hoy en día, para cuando usted va a concursar para algún cargo jerárquico dentro de la justicia, a usted, aparte de todos los antecedentes, títulos, especializaciones, doctorado, maestría, etcétera, que pueda llegar a tener, le hacen correr los puntos. O sea, si le quieren poner traba, le van a pedir a ver cuántos puntos usted suma. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros los profesionales, para
para poder perfeccionarnos tenemos que elegir aquellos cursos de posgrado, maestría o doctorado que nos den puntos, ¿no? La otra vuelta estaba hablando con mi sobrina me dice, sí, pero hoy en día la novedad es que las maestrías, si bien tienen puntos, nos suman puntos a la hora de ver, de calificar para ocupar un cargo público, ¿no? Un cargo jerárquico dentro de la justicia, porque en realidad para eso nos sirve, si es a aquellos abogados o escribanos que quieran o que pretendan entrar en la justicia. Pero hoy en día yo personalmente he rendido varias veces para entrar a la justicia y la verdad que mi experiencia no fue buena, fue una experiencia mala en el sentido de que hay cargos que, como yo se lo dije al presidente del Consejo de la Magistratura, que hoy en día es el doctor Seman, hay cargos que ya tienen nombre y apellido antes de que salga el concurso. Entonces, como para nosotros los del interior es es perder en parte nuestro tiempo y después perder dinero, porque todos los papeles que hay que presentar para concursar en un cargo judicial, uno tiene que hacer certificar por escribano, debe estar sellado, hay que gastar plata en fotocopia, todas las fotocopias que uno hace tienen que certificarla por escribano, eso tiene un costo. Después tiene que viajar a Corrientes Capital, al Consejo de la Magistratura, a la oficina que únicamente están en Corrientes Capital, y ahí tiene que entregarle al amigo Ganduglia, y el amigo Ganduglia le observa así, y si ya le falta algo le rechaza la carpeta. No tienen consideración de que nosotros estamos a 400 kilómetros, a 380, 350. En su oportunidad yo le había planteado al Consejo de la Magistratura, como abogado, le había planteado de por qué no ponen una sede del Consejo de la Magistratura en los juzgados del interior. Si es todo lo mismo, ¿por qué tiene que ser el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué tiene que atender en Corrientes Capital? Y si yo que vivo en Mocoretá me tengo que presentar todos los papeles, ¿está bien? Me dice, sí, lo podés mandar por transporte. O lo podés mandar vía... No se puede mandar vía mail. Vía mail te rechazan. Y por el transporte, estás a la suerte de que puedan llegar o no a tiempo, o que los papeles se extravíen. Entonces uno tiene que hacer... Para que las cosas salgan bien, tiene que hacer las cosas personalmente. Pero sería mucho más fácil si el Consejo de la Magistratura se tuviese una chispa de ¿cómo se dice? Una chispa que lo ilumine y diga, bueno señores, vamos a abrir una sede del Consejo de la Magistratura en Mercedes, porque Mercedes está en el centro de Corrientes, y para los colegas que viven en el sur de la provincia de Corrientes pueden acceder más rápidamente a Corrientes, a Mercedes. Por ejemplo, vos venís de Mocoretá a Mercedes, tenés 150 kilómetros, Curuzú a Mercedes 90. Los de Paso Los Libres pueden venir a Mercedes. Y después tengamos en cuenta que desde el lado de la costa del Uruguay, para lo que es Alvear, Santo Tomé, Virasoro, Colonia Lieve y demás, también queda lejos. Tendrían que abrir 2 mesas receptivas del Consejo de la Magistratura para que así todos puedan tener una posibilidad de participar en los cargos, ¿no? Acá me dice Sánchez, parece que te dormiste. Sánchez recién está amaneciendo. ¿Se cortó? Ah, estamos saliendo solo por la FM. Por la FM y streaming. Tuvimos una suba de la fase. En realidad nosotros, les paso a explicar, para proteger el equipo de la AM, en su oportunidad nos pasó casi que lo mismo que al negro Mancuello. En su oportunidad los muchachos estaban manipulando los cables del transformador, empalmaron, nos quemaron el equipo de la AM, nos salió su buen dinero, nos salió, nunca nos retribuyeron porque en realidad fue una mala praxis ahí de la gente de la ADPEC. Entonces ahora se puso un sistema de protección del equipo. Cuando sube una fase, corta directamente el equipo
y hasta tanto no se estabilice la fase, porque funciona antrifásico, no se enciende el equipo de la AM. Entonces ahora solamente estamos saliendo por FM en la sintonía de 107.1 y por el streaming. El streaming pueden entrar a través de la radio, a través del canal de YouTube y a través de la app, que la app la puede bajar al teléfono y mediante la aplicación de Play Store. Hoy Android, todos tienen Android, ¿no, José? Así que no me reten. Si entran por el canal de YouTube, lo pueden mirar acá al amigo Hugo Galarza. Pueden hacer una captura de pantalla para... Tambólico. Porque después agarra y aparece el mes que viene, capaz que fin de mes, fin de noviembre, cuando lo dejan salir. ¿Cómo está, Huguito? Buen día, señor. Ya casi pisando al mediodía. No, tenemos varios minutos todavía para llegar a las 12 del mediodía. ¿Cómo le va, señor Daniel Héctor Carvajal? El señor está en el cielo, yo estoy no, acá. Usted, señor. No, nada. Acá andamos bien. Bueno, estábamos hablando del presupuesto universitario, ¿no? Todo el mundo se queja, todo el mundo zapatea, patalea, pero ¿quiénes son todo el mundo? Provincia de Buenos Aires y las otras rectorados aledaños a la provincia de Buenos Aires, que responden ciertamente a una línea política dentro de lo que es la política. Está mal que una universidad responda o tenga una veña política, ¿no? O el rector tiene que ser como un juez, tiene que ser neutro, no tiene que tener ninguna inclinación política. Yo le escuchaba al diputado Fernando Iglesias, que hizo un muy buen discurso, votó a favor votó a favor del veto. Todos van a salir a decir que Fernando Iglesias es un traidor, que esto, que lo otro. Pero vamos a analizar en diferentes aspectos. Recién lo estábamos escuchando al rector de... ¿Qué parte era el que estaba hablando el rector no era el de la UNE, pero era de acá de la UNE, ¿era? De la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, no se estaba quejando del presupuesto y demás. Él estaba diciendo que había solicitado una auditoría y que la auditoría se estaba demorando. Pero no, en ningún momento se lo escuchó hablar de presupuesto. Lo mismo, recordemos que hay diferentes universidades. Son universidades y y rectores hay un montón. Hay diferentes, que eso vendría a ser zonales, porque nosotros tenemos la Universidad Nacional del Nordeste, que abarca parte de la, o sea, toda la provincia de Corrientes. No estoy recordando bien si parte de... ¿Teléfono? Ah, ahí me pasaste. Bueno, no sé si parte de la parte de Formosa, Misiones, Santa Fe y demás. Porque después, en Entre Ríos hay otra clase de universidad. En Misiones hay otra clase de universidad. En Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que es la más polémica. Y como yo, a todos los que se quejan, a todos los que hacen paro, ojo, con esto no quiero decir que estoy a favor, pero hay ciertas cosas que hay que poner límite. Pero a todas esas personas que se quejan, que esto, que lo otro, son el personal no docente, que trabaja para las universidades. A esa clase de gente que hacen paro y a los universitarios que en realidad están estudiando para ser profesionales, no tienen la capacidad de agarrar y pensar realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? El futuro profesional sale a reclamar porque a ellos le metieron en la cabeza que la universidad pública ya no va a ser pública. Primer error del reclamo que están haciendo los que salen a la calle.
O sea, los que salen a la calle escuchan los que los medios nacionales quieren que escuchen, pero en realidad esa no es la cuestión. La universidad pública no va a ser abolida, como dicen ellos. La universidad pública no va a desaparecer, así como no va a desaparecer las escuelas públicas, así como no va a desaparecer los centros de enseñanza educativos terciarios que son públicos, que dependen de las facultades, porque una cosa son universidades, y dentro de las universidades tenemos facultades. Está el ejemplo más claro, la Universidad Nacional del Nordeste tiene diferentes facultades, que son la Facultad de Derecho, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Odontología, la Facultad de Medicina, la Facultad de Comunicación Social, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Bellas Artes, Facultad de Biología, la Facultad de Ciencias Exactas. Después tenemos acá en Paso Los Libres que está la Facultad de Comercio Exterior, que mucha gente ignora que nosotros acá en Paso Los Libres tenemos la mejor carrera universitaria que pueda haber, que te da un título intermedio que donde vos ya podés salir y ganar dinero y poder seguir estudiando, que es la Facultad de Comercio Exterior que está en Paso Los Libres, que está mal aprovechada porque nadie sabe y no tiene publicidad. Pero bueno, de esas facultades se integra la universidad. En Corrientes funcionan todas a la perfección. Tendrán sus fallas, algunas menos, otras más. Capaz los edificios le falta inversión, pero esto no viene desde ahora, desde hace 6 meses, o no viene porque Milei agarró y dijo se va a reducir el presupuesto universitario. No, esto viene de la época de los militares, de la época de antes del gobierno militar, de la época de antes de Perón. Todo el mundo los peronistas agarran y dicen Perón fue el que hizo la universidad pública, la educación pública. Mentira, no fue Perón. Perón únicamente hizo más publicidad, nada más. Pero la educación ya era pública, así como la salud es pública. Pero es la historia de los gobiernos, es lo que hace a que funcionen mal. ¿Cómo se puede concebir que el rector de la UBA gane 8 millones de pesos de sueldo? Si un maestro gana, no llega a los 500.000 pesos. Un profesor universitario no llega ni siquiera a la cuarta parte de lo que gana un rector de una universidad. ¿Cómo se concibe que un rector de la universidad, solo porque tenga el poder de administración, como sueldo perciba esa cantidad de dinero? ¿Por qué los rectores no agarran y se ponen la mano en el corazón y hacen un mea culpa y agarran y dicen, bueno señores, falta plata en la universidad, apostemos a la educación pública, yo no quiero ganar más 8 millones, tomen, a ver, cuando yo entré a ocupar el cargo de rector, mi declaración jurada anual era de, póngale 2 millones yo ganaba anualmente, o 3 millones. Bueno, yo quiero ganar lo que ganaba anualmente en mi vida privada. No quiero ganar 8 millones. El resto que vaya a la universidad pública. Pero después salen y se quejan y un montón de cosas. Claro, el rector se queja, gana 8 millones. Y el profesor y el rector de la facultad, ¿cuánto ganan? Los profesores dan clase ad honorem, eso, ad honorem. Para todos los políticos que están escuchando, por favor busquen, es una palabra en latín, pero busquen, está en el diccionario o está el amigo Google. Pónganle ad honorem, ¿qué quiere decir? Y aprendan, muchachos. ¿No? Hoy en día todo pasa por el maldito dinero, o sea, nadie quiere hacer nada o se quejan cuando les tocan el bolsillo. Pero ¿cómo se concibe que un rector de la universidad, por el simple hecho de tener el poder de administración de diferentes facultades, porque inclusive ni siquiera administra las facultades, porque cada facultad tiene su rector y su vicerrector? Pero convengamos una cosa, acá el problema del presupuesto universitario es algo que está
ahora en discusión y en noticia y todo lo demás, ¿no? Presupuesto universitario, listo, opacó el caso Loan, opacó el reclamo de los maestros, Valdés que sale a decir que los diputados que agarraron y votaron a favor del veto del presupuesto son unos traidores, pero señor gobernador, por favor, deje de perder tiempo dando discursos. Armó todo un discurso, armó todo un escenario, que ¿cuánto le puede salir el sonido a usted que está en el tema? Más de 2 millones habrá gastado en ese sonido, porque esa plata que gasta en sonido, en armar todo un escenario solo para decir que los legisladores que aprobaron el veto de Milei son unos traidores, ¿por qué no invierte ese tiempo y ese dinero para hacer cosas para la comunidad, para la ciudadanía? El gobernador Valdés viaja, claro, el gobernador Valdés se mueve en avión o en helicóptero, no transita las rutas provinciales. Yo quisiera que se vaya desde Curuzú-Cuatiá hasta el Empalme, hasta el Empalme la ruta 14, por la ruta 126 a ver si llega el gobernador, que vaya en la camioneta, pierde los 4 amortiguadores de acá al aeropuerto de Curuzú-Cuatiá nomás. Hay cosas que no tienen sentido, hay cosas que no tienen razón de ser, ¿no? La verdad que hay cosas que no tienen razón de ser. Rectores que se quejan por un presupuesto y ganan 8 millones. Yo quisiera saber cuánto debe estar ganando un administrativo. El administrativo de la facultad que le apoya al rector que gana 8 millones, yo quisiera saber, al menos como mínimo un administrativo de la facultad debe estar ganando 6 millones, ¿no? No sé. Pero es como decía recién el diputado Fernando Iglesias, el diputado Garay decía, señores, antes de mirar cómo se está distribuyendo el dinero en cuanto a las universidades, preocúpense para que las universidades tengan estudiantes. ¿Y cómo se tienen que preocupar para que las universidades tengan estudiantes? Se tienen que preocupar por el sistema de salud primario, por el sistema de educación, primario, y por el sistema de educación secundario, porque la carrera de un estudiante no empieza en la universidad. La carrera del estudiante empieza cuando el niño comienza jardín de infante, ¿no? Preescolar ahora. Tenemos preescolar, jardín de infante, después viene la primaria, después viene la secundaria, y ahí recién el niño llega, digo yo, como diría la tía Paulina, mi sobrinito, mi sobrinito que sea alegre. Bueno, el niño entra a la universidad gracias a que detrás de todo eso hubo maestros que se sacrificaron y maestros que ganan menos de 500.000 pesos, que hoy en día los rectores universitarios y todos los que reclaman se olvidan de los maestros. Hasta el gobernador Valdés se olvida de los maestros. Pierde el tiempo reprochándole el voto a los legisladores que no son de su partido, invierte plata en un acto que no tendría que hacerlo y no se preocupa por regularizarle el sueldo a la gente de educación, ¿no? A los maestros que tanto sacrificio hacen, al personal de salud que tanto sacrificio hace. Entonces, bueno, perdemos el tiempo. ¿Para qué? Perdemos el tiempo, hacemos todo un acto político. Acá yo estoy viendo las fotos, están todos ahí mirándole con cara de asombro el gobernador malo. Creo que está el audio por ahí, José, pero ¿cuánto dinero gastan en eso? Podrían invertir en otras cosas, señores. Podrían invertir en otras cosas. Hace tanta falta. Millones de cosas hace falta, vialidad provincial, tendría que esa plata para gastar en sonido y actos políticos, esa plata tendría que le hubiese dado a la gente de vialidad provincial para que carguen combustible en las máquinas y las máquinas arreglen los caminos vecinales que están adentro de la provincia. Hay rutas que son intransitables, la ruta 126, la ruta 127, la ruta que une Sauce con la ruta 12,
que es la continuación de la 126, que pasa, eso continúa de Sauce, llega a Pueblo Libertador y después se empalma con la ruta 12. Esa ruta en una oportunidad, estuvimos sentados, bueno, hoy en día no puedo decir, no me va a dejar mentir porque el amigo Rodi ya no está presente en este mundo, pero me acuerdo, estuvimos con Rodi y con Aldo Boto en la oficina del intendente de esquina con Pipo Bianchi. Pipo Bianchi trajo una carpeta y entró a abrir la carpeta y era la aprobación que Nación le había dado a ellos para que asfalten ese tramo, que el tramo era Sauce, Pueblo Libertador, Ruta 12. Después hubo una modificación porque quería que la ruta sea más recta. Después, la tercera sorpresa fue que el dinero que venía para esa ruta se fue para la campaña de Camau. ¿Se acuerdan? ¿O lo recuerdan a este hombre, Camau Espíndola? Intendente de Corrientes, que en su primer gobierno de intendente, ¿qué hizo? En pleno verano, con 80 grados de calor al costado del puente, hizo hacer una pista de esquí, una pista de hielo para que vayan a hacer esquí. Pero, ¿en qué cabeza cabe que hagan eso? Y toda la gente, ¿entendés? Aplaudía y festejaba porque Camau hizo bajo el puente con 80 grados de calor una pista de esquí. Con la millonada que gastó en eso, pudiendo invertir en otras cosas. Entonces así estamos. No se concibe hoy en día que tienen que entender. Acá lo único que hay que entender y lo único cierto es que el hecho de que no haya presupuesto universitario no quiere decir que las universidades cierren. La universidad va a seguir funcionando. No malinterpreten lo que dicen las noticias de los medios nacionales. Los medios nacionales confunden a la gente. Nadie dice las cosas como son. No se aprobó el presupuesto de lo que ellos pretendían. Perfecto, pero las universidades siguen teniendo presupuesto. Recuerden eso, señores. Escuchen bien, interpreten bien lo que la gente o lo que los medios le comunican. Las universidades van a seguir funcionando, van a ser públicas y gratuitas, ¿no? A pesar de que el funcionamiento interno para la gente o para los estudiantes que todo el día están transitando su pasillo, el tema de gratuito ya prácticamente en la época de Menem empezó a desaparecer eso, ¿no? Porque se empezó a pagar acceso a la biblioteca, ahora creo que no sé si se paga acceso a la sala de informática o si uno quiere imprimir le cobran. Y bueno, todo eso con la excusa de que es para recaudar fondos para mantener la sala. Es que es para recaudar fondos para la biblioteca, es para recaudar fondos para el sistema informático, es para recaudar fondos para el tóner. ¿Entendés? Entonces, bueno, convengamos que cuando hay movimiento de dinero ya algo deja de ser gratuito. Pero son cosas que pasan. O sea, quienes hayan vivido la etapa universitaria se van a dar cuenta. Vuelvo a repetir para que lo vuelvan a interpretar. El hecho de que no hayan aprobado un presupuesto que hoy en día está ocupando la mente y ocupando las charlas de todos los argentinos, el veto del presupuesto universitario, no quiere decir de que la universidad pública va a cerrar las puertas. La universidad pública va a seguir funcionando y si no funcionan es porque los que están a cargo hacen paro y están defendiendo que un rector gane 8 millones de pesos cuando ellos están ganando por debajo del millón. Entonces seamos coherentes, porque el único perjudicado es el estudiante universitario que tanto ellos defienden. Si hacen paro, el perjudicado siempre es el estudiante. Siempre, siempre, siempre. Yo también se lo digo a los maestros. Y está bien, los maestros todos tenemos derecho a hacer paro. Es un derecho constitucional, ¿no? Pero hay diferentes formas. Los gremios docentes, y que se enoje quien se enoje, los gremios docentes no tendrían que existir. Porque los gremios docentes son los que negocian con el gobierno provincial. Y ahí está donde
¿Sube o no sube el sueldo de los docentes? Vamos a darle un aplauso al rector de la Universidad Nacional del Nordeste, porque nosotros acompañamos la educación pública y gratuita y lamentamos que le recorten el presupuesto a nuestras universidades públicas. Lamentamos lo que hicieron algunos diputados correntinos que le dieron la espalda a la educación, a la franja, a la lucha por la liberación de las universidades públicas. Necesitamos presupuesto, porque también necesitamos saber quiénes son nuestros hijos de nuestros barrios para que tengan la oportunidad de tener un título profesional, para que tengan la oportunidad de ser abogados, de ser contadores, de ser ingenieros, y hacemos el esfuerzo desde el Estado, por eso del Estado provincial. Estamos ayudando a la Universidad Nacional del Nordeste en estos tiempos que son difíciles. Bueno, qué ironía, qué irónico el discurso del gobernador, ¿no? Gasta unos millones de pesos para hacer ese acto, para ponerle en contra al pueblo, vendría a ser, pero pudiendo invertir esa cantidad, esa plata en otras cosas, pierde el tiempo, para mí pierde el tiempo reclamándole cosas, reclama cosas al gobierno nacional, pero no da soluciones a los reclamos provinciales de los maestros y de la parte de salud. Así como hay otras áreas, no solo está la parte de educación, de salud, la gente de vialidad provincial también no percibe buenos sueldos. Hay muchos sectores que dependen de la provincia. Educación, salud, vialidad, parques naturales. Hay muchas empresas estatales que no están funcionando como debe ser. Si el gobernador quisiera que el estudiante universitario correntino o los que no son correntinos pero que vienen a estudiar a las universidades correntinas estuvieran mejor, tendría que ir a pelear o mandar a pelear a sus diputados y senadores, o él ir personalmente y plantear por las regalías de Yacyretá. Gobiernos radicales que siempre dijeron que iban a pelear por las regalías de Yacyretá jamás lo hicieron, y hoy tenemos la energía más cara del país, siendo que tendríamos que tener la energía más barata del país. ¿Por qué? Porque no se olviden que la represa Yacyretá, que alimenta a todo el nordeste de energía, y Paraguay y Brasil, está dentro del río Paraná, que es parte del patrimonio de los correntinos. Y a Corrientes es la única que no nos pasan las regalías, ¿no? La vecina provincia de Misiones tiene más regalías que Corrientes. Pero ¿qué pasa? Tenemos gobernantes que no hacen nada, tendrían que pelear, tendrían que, con uña y diente y con todo, tendrían que pelear para que se otorguen las regalías, y nosotros hoy en día podríamos disfrutar de una energía más barata y no de una energía más cara. Ayer hablaba con una señora y me dice, ¿cómo puede ser? La ADEPEC, por un problema que tuve en el medidor, hace 2 meses, llevó el medidor para arreglar, y ahora resulta que me viene una boleta, todos los meses me viene una boleta, y cada boleta me viene con aumento y yo no tengo medidor. O sea, ¿cómo ellos hacen la lectura de lo que yo consumo meses? Recién acabo de salir de la ADEPEC y le planteé lo mismo que le estoy planteando a usted. Y yo le dije, bueno señora, yo no le puedo dar la respuesta. La respuesta le tienen que dar la ADEPEC, pero sí le puedo ayudar a hacer un reclamo. Porque ¿cómo te van a cobrar una cantidad de energía si vos no tenés medidor y no pueden tomar la lectura? O sea, es el mundo del revés, ¿no? Hablando del mundo del revés, hay una época, una música del recuerdo del mundo del revés. Acá me avisan que se terminó el gas, me dice, vas a tener que comer pollo al horno. Pero que... hay cada mensaje.
Vamos a darle un poco de respiro a la gente, por ahí se aburre. No son quejas, no son quejas. Yo quiero que entiendan qué es lo que está pasando hoy en día en el país. Porque después la gente sale y dice, ahora no, nuestros hijos no van a poder estudiar en la universidad porque no va a haber más universidad. He escuchado esas barbaridades, No, señores, no se equivoquen. La universidad pública va a seguir siendo pública y gratuita. Lo que no se aprobó es el presupuesto. Es como si usted vaya a algún lado y le diga, mira, yo quiero comprarme este termo, pero quiero pagar 2.000 pesos. ¿Puedo acceder o no puedo acceder? Y el dueño del termo te va a decir, no, mira, el termo no sale 2.000 pesos. No podés acceder. El termo sale más. Entonces yo voy a salir a la calle gritando, no va a haber más termo en Cursucuatiá porque en los termos no es imposible acceder. No funciona así. Los termos sí van a haber, van a seguir existiendo. Lo que pasa es que salen 2.100, no 2.000. Y te faltaba 100, nada más. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la secará. El amigo Hugo se fue. El amigo Hugo le vamos a tener que mandar. Yo no sé lo que le pasa al amigo Hugo. Parece que el encierro le tiene mal. El encierro. No, ahí me pasaron el dato. Le están controlando. Se ve que le habrá estado escuchando que yo dije que estaba acá. Y ahí no vaya. 3 horas para llegar acá. Andás a ver qué excusa habrá metido. Pero yo estoy preocupado por el amigo Hugo, Parece que la otra vuelta tuvo un problema. No, la otra vuelta tuvo una situación, hay un problema de fundillo. Y después de eso empezó todos sus dilemas, ¿no? Ahora toma 2 mates y sale corriendo al baño. No sé, yo le dije la otra vuelta, capaz que tenés que cambiar el cuerito a la canilla. ¿Qué le pasa, amigo Hugo? ¿Por qué tan malo conmigo? No, si estábamos hablando con la Secre, ahí estamos hablando. No, la Secre recién me hizo seña que le están diciendo que se vaya para la casa. Estamos haciendo unos negocios ahí con los chicos. Ahí está mi madre en Paso de los Libres me está escuchando, me dice... gracias, mi vida querida. Le vamos a pedir que haga más audio, entonces Saluditos para Gaby, que está soltera, dice. Quiero un temita. Después te se queja porque le pasan, No, pero dije Gaby. Bueno, páseme a mí, que yo lo puedo decir libremente, pero usted no puede decir le paso libremente. A usted. No vas a volver y yo sufriré resignado. ¿No quiere salir el solcito, no, Dani? No quiere salir, pero igual no está anunciado lluvia, Estamos en un octubre. Acá el amigo Sánchez dice el mejor gobernador que tuvimos. Cállese, amigo Sánchez, porque después va a aparecer, no sé, Tincho Ascueda gobernador y voy peronista y ya lo veo a usted diciendo el mejor gobernador que tenemos. No, bastante. Un saludito para Sánchez, el hombre que pueda los costados de la ruta. Sánchez tiene la... Cachito Romero se ahorró un montón, porque Sánchez con el auto agarra y poda toda la banquina de la esquina de Basualdo a Pairirí. Hoy no le saludo. Bueno, acá me manda un saludo Carola. Carola dice Carola me estaba diciendo que le gusta cuando hablo de los políticos. Pero sí, bueno, después hablando de políticos me pone Sánchez. Bueno, Sánchez no sé qué, pero Sánchez está ahí, No sé si está armando un grupo político, ¿qué está haciendo? No se han comunicado nadie de los parajes
diciéndome si ya tienen la energía eléctrica que le estaba faltando desde el lunes, si ya se recompuso todo eso. La verdad que no recibí ningún mensaje. La nana bella nomás que parece que se durmió o escribió, eliminó el mensaje y me parece que usted Pillo no le deja que mande más mensajitos. No quiero saber de ti jamás. Un saludo enorme para Claudia Cerdán, que nos estaba escuchando. Un saludo enorme para la amiga de Minuanes, yo le decía Cleusa, pero no es Cleusa, es Cástula de Minuanes, Cástula Montenegro, la amiga de Minuanes. Y un saludo enorme para la amiga de la cuarta ola, que es Mirta, y como su nombre le dice, que es el mismo nombre que mi madre, es una excelente persona. ¿Qué aceleró? Todo tranqui por acá en la cama. ¿Qué será de la vida de este hombre? Habrá... la otra vuelta agarra y manda un audio y dice, no sabía qué estaba haciendo, si era un muro o si estaba revocando. Ni te voy a preguntar si la plomada estaba bien el nivel del muro. Cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante. ¿Se restauró la M? Estamos en las 2. Acuérdense que estamos en las 2. Estamos en la sintonía de AM970. Recién restauró porque por ahí sube o baja la fase. Depende de cuán malos estemos con la EPEC o con los políticos. Ayer, por ejemplo, que le estábamos dando con ganas, cortar el streaming de internet. Bueno, son cosas que pasan. Casualidades no sé, pero pasan. Acá Sánchez, que recién se levanta, dice... Sí, ya se arregló. Desde ayer tienen luz, desde ayer a la tarde. Valdés, el mejor gobernador, dice. No lo quiero ver ahí abrazado a Leandro Páez, pues. O no lo quiero ver mañana en el acto de los peronistas en el sindicato de empleado de comercio, ¿no? Ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante, con el pelo largo y la lengua. Acá Carola me dice que 4 menos 20 recién arreglaron la luz ayer. 4 menos 20 de la tarde, ¿no? Nuevamente le pegaron un reto al amigo que lo tengo acá a la derecha y se quedó mudo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Tenemos saludo de cumpleaños o no? Hay saludos de cumpleaños. ¿Usted tiene saludos ahí? Voy a saludar a mi gran amigo que está trabajando ahora, Miguel Ángel Flores. Feliz cumpleaños, mi amigo. ¿Sale el asado o no? No sé. 45 años. 45 años. No diga la edad. Vamos a decir. Capaz que Miguel Flores agarra y le dice a la chica que tiene 35 y usted le pega un quemón ahí. Que no aprende más No, con golpe no vamos a arreglar nada. Usted sabe que en el teléfono, no sé, está malo el teléfono conmigo, pero no me saltan los saludos de nuestros amigos de Radio Guaraní. Igual acá tengo. Diga. Son 15 personas que cumplen año hoy, amigos de Radio Guaraní, de la página de... ¿Qué dice? No sé. El litoral. Sí, subió el precio del pasaje. ¿Se fue? Bueno, pero convengamos que subió el precio del pasaje en Corrientes Capital. Porque lo que yo le explicaba recién a la gente, no todo lo que pasa afuera pasa acá. Acá creo que el pasaje colectivo está en, ¿no? ¿Cuánto? 900. 8. ¿8? Sangre vuelve loca. Bueno, decíamos que 14 son las personas que cumplen año hoy, amigos de el Faith de la Guaraní, que en realidad está como Gustavo Cardoso, Gustavo Cardoso es el dueño del Faith de la Guaraní. Vio con sentido, le dijo la palabra, ¿no escuchó nomás? ¿Por qué? Mire cómo se ríe de su operador. No escuché la que dijo. Diga en vuelta, ¿cómo era? ¿Cómo estamos a través de la página de Gustavo Cardoso? Cuando me acuesto. No, porque él dice muy tranquilamente. Muy despacito lo dice. Igual,
tenemos la fanpage de La Guaraní. Así que de los dos lados pueden acceder, Solo para adorar. No sé si mi amiga de Analía me estará escuchando. Hoy la verdad es que andaba haciendo unos trámites y no la pude escuchar. Y ella también hace radio. ¿Qué es nuestra amiga de Mercedes? Haciendo programas full están ellos, Streaming también. Ellos no hablan tanto como yo. No. No te olvides de saludar a la gente de La Cautiva, nos están escuchando en Minuane. La gente de La Cautiva. Y bueno, de Minuane está la amiga Cástula. Saludos para ellos también. Cástula Montenegro. ¿Hay algún tajamar por ahí para ir a pescar? Ya está jeteando, ya está jeteando. Mirá se parece a Tony y a Sotelo. Todo el tiempo están pidiendo cosas. Bueno, yo no voy a pedir cosas, pero el amigo Lisa, si nos estará escuchando, capaz que rompió la radio de la camioneta. Todavía estamos esperando al amigo Lisa. Bueno, feliz cumpleaños para Pimpo Gómez, amiga del FEI de la Guaraní. También para María Monzón. Mauro Franzoy, acá el amigo de Talabartería Franzoy, Maurito. El único que trabaja ahí, porque después lo tenemos a Diego, pero Diego siempre anda haciendo un trámite por afuera. Así que muy feliz cumpleaños, Mauro. Acá no sé si será amiga de Cintia o no. La Shirley Ávalo. Creo que ahora Cintia me va a saber decir si es amiga, pero muy feliz cumpleaños a Shirley. ¿Por qué ponen esos nombres que son difíciles de pronunciar? Una dulce canción a la luz de la Otro luz. saludo muy especial para Analía Matilde Gauto Corradini. Besar a mi amor. ¿Vio que era la que yo dije su amiga Shirley? No es, pero es parecida. Shirley. Y bueno, hoy es su cumpleaños. Tenés que ir a saludarle a la fiesta. Un muy feliz cumpleaños para Carlos Isaurralde también, para Marina Torres, Mario Ortiz, Omar Mambrín. Me suena Omar Mambrín, creo que anduvo por acá, Vero Ayala, muy feliz cumpleaños. Acá hay no sé si será verdad o no, pero feliz cumpleaños para Susana Jiménez, no la conductora de televisión, porque esa ya no cumple más años, creo. Nuestros pasos. Saludo muy especial para Beatriz Escobar. No sé si sigue estando o no, pero Drax Vinoteca, ¿se acuerdan? Bueno, es el cumpleaños. Por ahí hacen las ventas como ahora suele pasar, que todo se vende vía Facebook, vía web, etcétera. Son negocios virtuales. Y después un muy feliz cumpleaños para JC Torres. Tiene unos caballos acá, no sé si serán ellos, ¿no? Se ríe mi amigo, mira. ¿Por qué se ríe? No estamos riendo. Dígalo. No tenga miedo. No. Dígalo lo que siente. Yo sé que expréselo, amigo, expréselo. No, nada que ver. Yo entiendo el poder ese cuando uno está oprimido, que está esclavizado, que tiene ganas de gritar. No viene por eso. Expréselo. Mira la cara de José Estilo, no va lo que le... ¿Recuerdas tal vez? Dígalo, amigo, dígalo. No tenga miedo. Acá todos los de Radio Guaraní, todos nuestros oyentes le vamos a acompañar, le vamos a apapachar, le vamos a contar. No me vayan a apoyar nomás. ¿Sabe quién nos está escuchando? ¿Quién? El amigo Néstor, mi familia también está en sintonía. Qué grande el jubilado. El jubilado que todavía no debe el asado. Usted le quiere ir a comer el asado a Flores y bueno, el jubilado ahí nomás lo tiene a 2 pasos. Porque me diste alas, porque aprendí a volar y el amor de las manos. No se olviden de los sorteos que tenemos. AMS Ferretería. Ayer agarra y el amigo Sufit, que es propietario de AMS Ferretería, no sé qué quiso poner, pero estaba mirando el streaming y le puso mi nombre, ¿no? Daniel.
Bueno, amigo Bebé Sufit, como lo conoce toda la gente, toda la ciudad, de AMS Ferretería. Estamos sorteando los tachos de pintura, ¿eh? Todavía nadie. Se ve que no tienen ganas de trabajar. Bueno, con esta lluvia no se puede pintar. Este no pinta ni su zapatilla, nada, no se le va a decir nada. Y en ti quedó guardado y hoy llora por mí. ¿Te acuerdas cómo se decía antes? El reventón, ¿no? ¿El reventón? Sí, el reventón no era. ¿Cómo era? No, el reventón eran... Reventón se le decía a los bailables del norte, creo que de la zona de Santiago, Tucumán. El reventón. Y el Yo creo amor que sí. de las manos dejamos escapar. No se olviden también que tenemos el sorteo para las entradas del show de Sopra Contrariar en Corrientes. Y bueno, no te cegues. Ay, que yo quiero una. No, así no. Y yo creo que los de la radio no podemos participar, ¿eh? Ah, bueno. Saludita a la gente de Acuña, ¿nos están escuchando? Saludos a José Estilo y su programa, dice también. ¿De Parada Acuña? Parada Acuña. Parada Gracias. O la familia Acuña. Muchas gracias. Siempre paso por Parada Acuña. La verdad que estuve a punto de irme a vivir a Parada Acuña. Le dije adiós. Había un terreno muy lindo que está ahí. Pero después no sé qué pasó. Abrázame y verás. Hasta el 9. Que el mundo. Hoy es 9. Hoy es 10. Entonces está. A ver qué me dice. Está perdido el otro amigo, ¿eh? Que nos hizo Pero recién me manda el spot. Puerto Montt. Acá el Chori Ortiz me está. El Chori Ortiz no sé si él es bostero o qué. Pero me dice un saludo enorme, gracias a los Domes. ¿Usted lo conoce, el Chori Ortiz? Sí, pues, saludo a él. ¿Sabía que él hizo el servicio militar conmigo? Saluditos para el Chori. No. Allá. Este le manda saludos porque el Chori trabaja en una casa de comida, seguro le va a pedir algo. Ah. ¿Qué pasó con...? Usted también trabaja en una casa de comida, ¿eh? Nunca que va a arrimar un sándwichito, un combo de papas fritas. Vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo una mañana de esta. Para mí que usted agarre y desvía para su casa, ¿eh? No. Nuestro amigo Néstor se ríe de... A la mañana, anoche no estaba... Un saludo enorme para Tati Aguilar, que va a estar pronto, va a estar acá por Curuzucuatiá. Todos le conocemos a Tati Aguilar, ¿eh? Acá me están escuchando desde Córdoba. Mi sobrino me dice: ¿cómo andás, tío? Te estoy escuchando desde acá. ¿Cómo estás, sobrino? ¿Cómo están todas las cosas por ahí? Frenó. Estaba lloviendo torrencialmente en Córdoba, ¿eh? Hablando de Córdoba, ayer vinieron unos amigos cordobeses, estuvimos charlando ahí en la estación de servicio de acá afuera. No puedo decir el nombre porque duro la gente, no te quieren dar publicidad, pero estuvimos acá enfrente de los palos, estuvimos charlando con los amigos de Córdoba. En realidad las cosas que charlamos no las podemos decir al aire, pero bueno. Le había llevado unas cápsulas para que me arregle y ahora me dijo que en el próximo viaje me traía. Acá, mirá, Tati Aguilar, la primera que se inscribe para el sorteo de las entradas de Sopa Contrariar. Bueno, pero Tati, me tenés que dejar tu número de DNI, si no, no voy a saber cómo es. Escuchá cómo ahí letrea al señor José Estilo, ¿cómo es? Mientras la noche... Sopa Contrariar. Y este está estudiando... Sopa voy a tomar. Néstor le manda saludos. Sopa. Señor.
Sopa lo que tomó Boquita, el Chori. Decía el Chori de Caradura anda con la remera de Boca por ahí. Solo con mi soledad. Pensá, Sánchez. Gustavo Cardoso Poncho Vera dice, no, Sánchez. No voy a decir quién es Poncho Teré, Acá la tía Elsa, muy mal la tía Elsa, escribió y eliminó el mensaje, ¡Viva Perón! Mamá por ahí se mete, ¡Viva Perón! Acá el amigo Gustavito Panoso, yo creo que no se da cuenta de que estamos al aire. Amigo Gustavo. Hola, amigo Gustavo Panoso. Usted no se da cuenta que estamos al aire, Está bien, tiene la publicidad en Radio Guaraní de los fletes y mudanza que hace. Después necesito que ande por acá por el estudio porque no entendí en la publicidad esa. Nosotros guardamos tu secreto. ¿Qué? Sí, no entiendo. Ese yo no caigo todavía. No, en la publicidad de Gustavito de flete de Gustavito Panoso que dice: quédate tranquilo, guardamos tu secreto. Que ese no entiendo. Escuchá. ¿Para dónde se van? Dice usted. Bueno. Ese es feo, Acá me manda un mensaje el negro Mancuello del barrio Centenario. Me dice: buen día, quisiera saber cuándo se va a acordar el intendente de reponernos todas las cosas que han sido dañadas por él. Elevamos la nota en la parte administrativa, se hizo todo lo que legalmente corresponde, pero todavía no tenemos respuesta desde el Ejecutivo Municipal. Ya va para mes y medio, Y encima lo veo a Mancuello que está trabajando acá en la pole. Con un alambre está atando, Ya son las 12 menos 5. 12 menos 5 y empezamos a correr. Le apuró el fundillo, parece el otro. Tomó 2 mates y salió corriendo. ¿Sabe qué? Creo que es la manzanilla que yo le pongo al mate. Acá me mandan un mensaje, Carola ahí de la zona de Parirí, me dice: el año pasado le compré un carrito al señor Mancuello y de 10 anda el carrito. Bueno, gracias Carola por compartir esto. Lástima que hoy en día el señor Mancuello no está pudiendo hacer carritos, que en realidad es su trabajo particular porque por este problema que tuvo con la gente de la municipalidad, ¿no? Se le quemaron todas las herramientas de trabajo. Y ahora lo único que hace, está haciendo reparaciones de máquina, pero igual no es el fuerte de él. O sea, no es el ingreso fuerte, ¿no? En realidad hace muy buenas reparaciones en máquina para cortar pasto, motosierra, pero no... Lo que realmente se dedica es a hacer carros y no lo puede hacer por la falta de maquinaria. He's doing all right. He can play the honky tonk like anything. ¿Quién? Hola, buen día. Hola, amigo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Habla Gustavo Panoso. Gustavito, ¿cómo estás, amigazo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Escuchaste? No, justo escuché ahí la radio y ¿Escuchaste mi audio? El tema de la publicidad de flete. ¿Qué secreto? Porque hay casos así complicados, como usted sabe, doctor. Por ejemplo, un divorcio, alguna separación, algo, y por ahí la pareja, digamos, piden datos exclusivos. Le piden, ¿no?
usted como todo profesional se reserva el dato. O sea, el dato, obviamente. Claro. Usted vendría a ser como el sacerdote de los fletes. O sea, usted sabe todos los pecados, pero no lo puede decir. No, obviamente que sí, yo me reservo. Usted se reserva, muy bien. Aparte de un servicio que se le da y una conformidad al cliente para que vuelva, ¿vio? Ah, espectacular. O sea, usted dice para que se vuelva a hacer flete de nuevo. No, vale. Obviamente, esa es la idea. Yo diría que es un buen servicio para que el cliente lo recomiende, no para que se vuelva a escapar de nuevo. ¿Sí? ¿Qué usted está interesado para que le haga la mudanza? No hay problema. Sí, en realidad tendríamos que hablar, pero lo que pasa es que no sé si tengo muchas cosas para sacar de casa. Ah. Yo creo que me van a cambiar la cerradura y chao. Chao, afuera. ¿Cómo está, Gustavito? ¿no? ¿Cómo anda el trabajo de flete? Y gracias a Dios está bien, se está moviendo, gracias a Dios. Hay gente que por ahí nosotros le damos una mano, también le hacemos precio para, como sabemos que está la situación del país. Pero bueno, por ahí se complica, pero por ahí le damos una mano a la gente. Claro. Por ahí necesita. Y tiene que ser así. ¿Usted hace únicamente los fletes dentro de la ciudad o también hace afuera de la ciudad o se va más allá? Y hasta ahora estamos haciendo acá en la ciudad mudanzas, fletes chicos así, porque ahí tenemos la diferencia. Por ahí nosotros tratamos de 2 o 3 cosas hacer, digamos, cobrarle como flete, y después más de eso sí una mudanza, ¿viste? Por ahí la gente no sabe, por ahí te consulta quiero un flete y por ahí, ¿viste? No entiende que por ahí cuando cargamos las camionetas es otro precio. Entonces por ahí se le explica también eso, ¿viste? O sea, hay diferencia dentro del rubro, o sea, una cosa es flete, otra cosa es mudanza. Sí, obviamente que sí. Y ahí nosotros le prestamos servicio de un ayudante, siempre colaboramos en ese sentido, pero para también que los muebles la persona que llegue bien a destino también, ¿viste? Porque tampoco no podemos hacer una mudanza apresurada o rápida si por ahí se rompe algo o algo por el estilo. Claro, no, y más si es afuera de la ciudad, convengamos que hay parte que tiene asfalto y otra parte que ya es ripio, ¿no? Sí. No, lo que estamos haciendo ahora es zonas rurales, más o menos. ¿Zonas rurales? Acá, sí. Acá cerca, digamos, un rango de 15, 20 kilómetros, por ahí estamos haciendo. ¿Y ahí cómo le cobra, amigo? ¿Usted cobra en especie? O sea, un cordero, un ternero, una gallina, unos huevos. ¿Se puede hablar? Ah, sí. No hay problema, ¿no? Y sí, porque hoy la situación que estamos viviendo en el país también se acepta el trueque. Vamos a volver al trueque, no hay problema. Claro, vamos a volver a la época del trueque. El tema que por ahí quieren subir, viste que anda por la zona rural, quieren subir, además quieren subir la oveja. Sí, usted sabe que yo también me voy cuando entro ahí cuando yo entro al barrio privado de Don Riquelme, al country club de Don Riquelme. ¿Sí? Vienen los perros alrededor de la camioneta y hay 2 o 3 ovejas que saltan arriba de la caja. Ah. Sí, pero cuando me quiero acordar, Don Riquelme ya anda con la oveja bajo el brazo. Ah, ¿quiere venir para el pueblo? Sí, no se hallan, parece en el country. No. Avísame y busco. Y capaz que vos me haces el flete. Sí. Pero tiene que ser de noche. Si bueno, en realidad sí, para que la oveja esté más tranquila. Así no se da cuenta Don Riquelme. No, Don Riquelme tiene un sensor en cada oveja. Bueno, Dani, esa es la Muchas gracias. Bueno, Gustavo, aparte de flete, usted hace también hace verdura, ¿no? Sí, hacemos verdura. Pero todo lo que es hojas. Hoja inorgánica. Y ahora estamos haciendo un experimento, digamos, con una nueva, digamos, hortaliza, como una, para ensalada, como es el berro. Es una planta acuática que ¿cómo se llama? Se produce en agua que tenga circulación. Así que estamos implementando eso. Creo que va a ser único en Curuzú, berro Curuzú. Así que vamos a implementar esa nueva verdura acá en Curuzú. Ah, buenísimo. Sí, estamos trabajando con lechuga, acelga, perejil, verdeo, todo lo que sea inorgánico, nada de químico.
Claro, sí. Tengo buenas referencias, pero en realidad de toda la verdura. Pero lo que yo le decía a usted es solo hojas, línea hoja. Todo línea hoja, sí. Ajá. Por el momento, sí. Tomate, esas cosas no. No, por el momento no. Pero Remolacha, todo lo que sea. de vez en cuando tiene remolacha. Sí, remolacha, sí. Ah, bueno. Ese, digamos, también estamos incorporando ahora porque depende la época del año también. Bueno, la verdad que sí. Tani, Bueno. muchas gracias, saludos a la audiencia y gracias por la buena onda de siempre. Acá Bueno. siempre escuchamos acá en la radio. Bueno, gracias por escucharnos. A pesar Listo. de que a veces que me pongo medio loco por el tema de las situaciones políticas, pero bueno, la gente entiende. No hay que ponerse nervioso nomás. No. Hay que agarrar el mazo y la pala nada más. No como el hombre que yo estoy acá mirando frente mío que está recostado en la puerta con el celular en las manos. Acá tengo un hermoso guapo para usted cuando tenga que hacer mudanza y subir y bajar cosas pesadas. Mandarle a 25 de mayo al fondo, ahí le vamos a hacer laburar. Sí, ahí hay una asada. Sí, una sala. O si no, don Panoso le va a enseñar cómo se usa. Dale. Don Santiago Panoso le va a usar. Le va a enseñar. Un saludo enorme para don Santiago. Listo, un abrazo. Un abrazo, que tenga buena mañana. Ahora ya pasamos a la música retro extranjera. Hola, buen día, ¿cómo estás? Soy Claudia. Quiero mandar un gran saludo especialmente para mi suegra María Martínez, que hoy está de cumple. Les deseo todo lo mejor y espero que esté pasando todo bien. Parte de Claudia, de todos sus nietos y de su hijo Antonio Monzón. Muy feliz cumpleaños para la suegra de Claudia, ¿eh? No sé si estaba dentro de los amigos de Radio Guaraní. Bueno. Chau, Adiós. Ya le estoy viendo a la secretaria, tenemos que ir a buscar nuestros herederos. Así que... Andate porque te rajo. Recuerden que hoy, 10 de octubre... Hoy, 10 de octubre, es un día... Ay, no, me estaba olvidando, justo lo estaba leyendo. No sé si es... Cintia, hoy es el Día de la Salud Mental. Hoy es el Día de la Salud Mental, creo, ¿no? Sí. Bueno, hoy es el Día de la Salud Mental. Tienen que... como es, muchas veces la gente dice, no estoy loco. Yo particularmente digo, no estoy loco. Bueno, teníamos nuestro momento de locura así. Pero vos sos loco, ¿viste? Tenemos que hacer un parate en el día y tomarnos 15, 20 minutos para reflexionar, para tomar un poco de aire, acomodar nuestra idea y seguir, ¿eh? Hoy las cosas como están, no están como para ponerse nervioso, no están como para estresarse. Hoy en día la enfermedad que está de moda es el estrés, las preocupaciones. Está bien, hay problemas que deben ser solucionados, hay algunos que tienen menos urgencia, otros que tienen más urgencia. Pero el tema es que toda clase de problema tiene solución. Acuérdense de eso. Todos los problemas tienen solución. Lo único que no tiene solución es cuando ya miramos la luz blanca en el infinito, ¿no? Eso sí, ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, mientras no nos pase eso, recuerden que todos los problemas tienen solución. No hay que enloquecerse, no hay que tomar decisiones drásticas. No hay que no hay que enloquecerse, hacerse la cabeza, porque después le salta como al amigo Hugo que de tanto estrés que tiene se le reventó la otra vez del fundillo. Ahora anda con problemas de no puede contener. Corta la bocha. Vamos a hacer una publicidad y un canje con una línea farmacéutica para usted. Bueno, señores,
Les mando un saludo enorme. Disculpen si por ahí nos alteramos o levantamos el tono de voz. En realidad no levantamos el tono de voz. Es para que escuchen. Mamá me dice a mí siempre, por ahí vos gritás. No grito, hablo. Ya hablo así, ya. ¿Qué lo voy a hacer? Aprendí de la mejor, le digo yo. Acá la amiga Sánchez dice, no hay que ponerse nervioso. Mire, justo quién se va a poner nervioso, Sánchez, ¿no? 11 de la mañana se levanta él, tranqui. Sale, tira las patas. ¿Escuchá? Lo que me dice una muy queridísima, mi queridísima, me dice, todo problema tiene solución. Y si no tiene solución, ¿para qué hacerse problema? Justamente a usted, queridísima. ¿Eh? Bueno, si Dios quiere, nos vamos a estar viendo mañana. Nos vamos a buscar los herederos. Porque si no las maestras no van a retar. Les dejo un saludo enorme. Recuerden que esta tarde a las 7 de la tarde, no, después de la novena, hoy es el 8º día de novena en la iglesia del Pilar. O sea, primero se va a rezar el Santo Rosario, después misa y después pasamos todos pasamos al salón parroquial porque va a ser la presentación nuestro queridísimo padre Ariel Jiménez. Va a hacer una nueva presentación de un libro. La verdad que teníamos ganas de tenerlo acá en el estudio porque hay mucha... Yo sé que el padre Ariel Jiménez es muy querido. Vamos a tratar de grabar un audio o mañana lo vamos a tratar de estar llamando por teléfono, ¿no? Recuerden que igual lo vamos a estar repitiendo. Mañana 11 de octubre van a estar los interventores del Partido Justicialista en el Centro de Empleado de Comercio a las 7 de la tarde o 19 horas, como quieran. Van a estar charlando, o sea, va a ser una charla abierta para todos aquellos ciudadanos que quieran participar. Los interventores van a venir particularmente a charlar con la gente que está afiliada al Partido Justicialista, pero eso no impide que el ciudadano común se arrime. Se arrime o se acerque o se apersone al Centro de Empleado de Comercio y le plantee sus dudas, le cuestione a ver qué es lo que van a hacer ellos para mejorar la situación. En realidad lo que ellos vienen a hacer es, quieren ver cómo solucionar la situación de Curuzú Cuatiá. ¿Qué problema le acoge al ciudadano curuzucuateño? En realidad todos sabemos lo que es, los problemas que tenemos, los principales problemas son energía eléctrica, el agua de Curuzú Cuatiá, que en realidad el agua, si bien es consumible, pero no es la óptima, ¿no? Acá hay muchos problemas de salud por el agua. Y aparte hay que ver el tema de planificar a futuro el tema del agua, porque en una oportunidad, ¿se acuerda, José Tilo? Estuvimos con problemas de agua en la época de la sequía, que los pozos se habían agotado, ¿eh? Entonces, está bien, como hacemos todos los argentinos. Superamos el problema ese, pero después no buscamos soluciones, ¿eh? Y ahora vamos a volver a tener sequía y vamos a andar como loco ahí. Después el gobierno municipal tiene que hacer el trabajo de agua de corriente. Ayer me olvidé, pero acá tengo al amigo Julio César, que se ofrece como tractorista, muy responsable para las distintas actividades del campo. Tiene referencias comprobables y nos deja su celular, que es 22 45 434 125. Si Dios quiere, ahora lo vamos a estar grabando, lo vamos a pasar en el correo rural. Aquellas personas propietarios de campo que necesiten un trabajador, comunicarse con Julio César. Se ofrece como tractorista responsable, realiza toda distintas actividades de campo, tiene referencias comprobables. El teléfono es
2545 434 125. Bueno, gente linda, nos encontramos mañana si Dios quiere. Espero que tengan una muy buena tarde. Recuerden, todo lo que vean, lo que escuchen por la televisión a nivel nacional no es lo que pasa en nuestra realidad actual en el interior. Los medios nacionales solo reflejan lo que a ellos les resulta de interés. Hay cosas que en realidad en el interior son diferentes. El interior del país, cuando hablo del interior, son las diferentes provincias, y dentro de las diferentes provincias son los diferentes departamentos. Entonces ahí tenemos que hacer toda una secuencia. Lo que pasa en Capital Federal o el Gran Buenos Aires no es lo mismo que pasa en las diferentes provincias. Y lo que pasa en la capital de cada provincia no es lo mismo que pasa en el interior de esa provincia, ¿no? No sé si me entendieron. Como por ejemplo, las cosas que pasan en Corrientes Capital no se reflejan ni repercuten en el interior de la provincia. A eso es lo que voy. Así que bueno, mañana seguiremos. Vamos a apostar para que esta Argentina mejore, para que todos ustedes mejoren. Les mando un saludo enorme y que pasen una muy buena tarde.